Saludos, queridos lectores y espectadores. Nos alegra darles la bienvenida a nuestro espacio dedicado a la sabiduría temporal de los estoicos. Antes de comenzar, queremos invitarles a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde exploramos juntos los principios de la filosofía clásica y su aplicación en nuestras vidas modernas. Si disfrutan de este contenido, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Hoy, les presentamos la exposición de dos notables sabidurías filosóficas frente a frente con sus características ideológicas, de virtudes ancestrales y razonamientos contemporáneos. La muralla filosófica. Séneca estoico y Nietzsche crítico. En un mundo donde las ideologías y filosofías continúan evolucionando, el debate entre el estoicismo clásico y las críticas de Friedrich Nietzsche sigue siendo relevante y fascinante. La doctrina estoica, con sus raíces en la antigüedad clásica y representada por pensadores como Séneca, ha influido profundamente en la búsqueda humana de serenidad, virtud y sabiduría. Al mismo tiempo, la mordaz crítica de Nietzsche a estas ideas ha provocado una reconsideración radical de lo que significa vivir una vida auténtica y plena. Hoy en día, este debate no es simplemente un tema académico. Las enseñanzas de Séneca y Nietzsche resuenan con un amplio público moderno, desde líderes empresariales hasta atletas, artistas y políticos. En nuestra era de constante cambio y desafío, las estrategias estoicas para mantener la calma y el control emocional encuentran un eco en aquellos que buscan estabilidad y claridad. Por otro lado, la filosofía nietzscheana, con su énfasis en la autoafirmación, la creación de valores personales y la aceptación del sufrimiento, atrae a quienes se esfuerzan por superar límites y redefinir su realidad. El impacto de estos dos enfoques se puede ver en todos los aspectos de la sociedad actual, donde una mistura de seguidores de ambas corrientes conforma la base de nuestro pensamiento colectivo. En el deporte, vemos a atletas que encarnan la disciplina estoica o la audacia nietzscheana. En los espectáculos, artistas que equilibran la serenidad interna con una intensidad creativa arrolladora. En la política, líderes que navegan entre la aceptación de las circunstancias y la imposición de su propia visión del mundo. Esta polémica, por tanto, no solo define una parte significativa de nuestra herencia intelectual, sino que también modela la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida cotidiana. La discusión entre Séneca y Nietzsche no es meramente una cuestión de erudición histórica, es un diálogo vivo que sigue moldeando nuestras decisiones, nuestras aspiraciones y nuestra comprensión del propósito y el significado de la vida. A medida que profundizamos en las ideas de estos dos titanes del pensamiento, es crucial reconocer cómo sus enseñanzas continúan entrelazándose y resonando en las complejidades de la experiencia humana contemporánea. Séneca y la doctrina estoica clásica. Lucio Anneo Séneca fue un filósofo, dramaturgo y estadista romano, uno de los más influyentes del estoicismo. Su filosofía se centra en la virtud como el bien supremo, la importancia de la racionalidad y la necesidad de vivir de acuerdo con la naturaleza. Para los estoicos, el sufrimiento surge de nuestras pasiones y deseos descontrolados, y la virtud consiste en mantener la tranquilidad del espíritu mediante la práctica de la razón y la autoconciencia. Tres postulados principales del estoicismo según Séneca son: 1. La virtud como bien supremo. La única fuente de verdadera felicidad es la virtud. 2. La autodisciplina y control de las emociones. Controlar las pasiones y deseos es esencial para una vida equilibrada. 3. Vivir de acuerdo con la naturaleza. Entender y aceptar el orden natural del mundo es fundamental para alcanzar la serenidad. Friedrich Nietzsche y su perspectiva crítica. Friedrich Nietzsche fue un filósofo, poeta y crítico cultural alemán, cuyas ideas han sido extremadamente influyentes en la filosofía contemporánea. Nietzsche es conocido por su crítica radical a la moral tradicional, la religión y muchas doctrinas filosóficas establecidas, incluyendo el estoicismo. Para Nietzsche, el énfasis estoico en la resignación y el control emocional representa una forma de debilidad y rechazo de la vida. En lugar de buscar la paz y la serenidad a través del control de las emociones, Nietzsche promovía la idea del superhombre, un individuo que crea sus propios valores y acepta la vida con todos sus altibajos. Para él, el sufrimiento y la lucha son esenciales para el crecimiento personal y la afirmación de la vida. Análisis de los tres postulados estoicos. 1. La virtud como bien supremo. Séneca,
Para Séneca, la virtud es la única fuente de verdadera felicidad y el bien supremo. La riqueza, el poder y el placer son efímeros y no pueden proporcionar una felicidad duradera. La virtud, entendida como vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, es la clave para una vida plena. Nietzsche, por otro lado, considera que la idea de la virtud como bien supremo es una negación de la vida. Para él, esta noción es un producto de la moral esclava, una forma de justificar la debilidad y la falta de vitalidad. Nietzsche aboga por la creación de valores personales y la aceptación del sufrimiento como parte integral de la vida. 2. La autodisciplina y control de las emociones. Séneca enseña que el control de las emociones es esencial para la paz interior. Las pasiones descontroladas llevan a la desgracia y el caos, mientras que la autodisciplina permite mantener la serenidad y la estabilidad. Nietzsche critica la idea de reprimir las emociones, argumentando que esto debilita la vitalidad humana. En lugar de controlar las emociones, Nietzsche propone canalizarlas hacia la autoafirmación y la creatividad. La vida auténtica, según Nietzsche, implica abrazar tanto el placer como el dolor. 3. Vivir de acuerdo con la naturaleza. Para Séneca, vivir de acuerdo con la naturaleza significa entender y aceptar el orden natural del universo. Esto implica aceptar lo que no podemos cambiar y centrarnos en lo que está bajo nuestro control. Nietzsche rechaza esta resignación y aceptación. En su lugar, promueve la idea de que los individuos deben desafiar el orden establecido y crear su propio destino. La resignación estoica, para Nietzsche, es una forma de decadencia y negación de la voluntad de poder. Conclusión de la primera parte. En resumen, mientras que Séneca y el estoicismo clásico promueven una vida de virtud, autodisciplina y conformidad con la naturaleza como camino hacia la felicidad y la serenidad, Nietzsche ofrece una crítica mordaz a estas ideas, proponiendo en cambio una vida de autoafirmación, creación de valores personales y aceptación del sufrimiento como medio para el crecimiento y la vitalidad. En la segunda parte, exploraremos un debate imaginario entre Séneca y Nietzsche, profundizando en sus argumentos y revelando cómo estas filosofías contrastantes se enfrentan entre sí. Segunda parte. Debate imaginario entre Séneca y Nietzsche. En este diálogo imaginario, Séneca y Nietzsche debaten sobre los tres postulados principales del estoicismo, aplicando sus ideas a los ámbitos del deporte, los espectáculos y la política. La virtud como bien supremo. Séneca, Nietzsche, creo firmemente que la virtud es el bien supremo. En el deporte, un atleta que compite con integridad y esfuerzo sincero, sin recurrir a trampas, encarna la verdadera felicidad. La victoria obtenida por medios deshonestos es efímera y vacía. Séneca, esa visión es limitante. En el deporte, no se trata solo de jugar limpio, sino de superar los límites personales y destacar. Tomemos a un atleta como Michael Jordan. Su voluntad inquebrantable y deseo de ser el mejor van más allá de la virtud tradicional. Es el espíritu del superhombre, quien crea su propia grandeza y no se conforma con las normas morales impuestas. La autodisciplina y control de las emociones. Séneca, la autodisciplina y el control de las emociones son esenciales para evitar el caos interno. En los espectáculos, un actor que domina sus emociones puede interpretar roles complejos y transmitir profundos mensajes sin ser consumido por sus personajes. Nietzsche, reprimir las emociones es negar una parte fundamental de la humanidad. Piensa en actores como Heath Ledger, cuya entrega emocional total en sus roles, aunque peligrosa, produjo actuaciones inolvidables. Este riesgo y profundidad emocional son lo que dan vida auténtica al arte. Vivir de acuerdo con la naturaleza. Séneca, vivir de acuerdo con la naturaleza significa aceptar las cosas que no podemos cambiar y centrarnos en nuestras propias acciones. En la política, un líder que entiende y acepta las limitaciones de su poder, mientras trabaja dentro de ellas para el bien común, es un verdadero estoico. Un ejemplo sería Marcus Aurelius, quien gobernó con sabiduría y resignación a las inevitables dificultades. Nietzsche, la aceptación es una forma de debilidad. Un líder debe desafiar el orden establecido y crear su propio destino.
Tomemos a figuras como Napoleón Bonaparte, quien no aceptó las limitaciones naturales sino que se propuso reconfigurar el mundo a su imagen. Esa es la verdadera afirmación de la vida y del poder. Aplicaciones en el deporte, espectáculos y política. 1. Deporte. Estoicismo. Roger Federer, conocido por su calma y comportamiento ejemplar en la cancha, refleja la virtud, autodisciplina y aceptación de la naturaleza del juego, ganando y perdiendo con igual gracia. Nietzscheanismo. Muhammad Ali, con su audaz afirmación de superioridad y su disposición a romper con las normas establecidas, ejemplifica el espíritu nietzscheano de superar los límites y crear su propio destino. 2. Espectáculos. Estoicismo. Keanu Reeves, con su actitud humilde y enfoque tranquilo en su carrera y vida personal, es un ejemplo de cómo la autodisciplina y la aceptación de la naturaleza pueden guiar a alguien en la industria del entretenimiento. Nietzscheanismo. Lady Gaga, quien constantemente desafía las convenciones y se reinventa, encarna la idea nietzscheana de la autoafirmación y la creación de su propia identidad y valores. 3. Política. Estoicismo. Nelson Mandela, quien, a pesar de años de injusto encarcelamiento, mantuvo su calma y enfoque en el bien mayor, refleja la sabiduría estoica de aceptar las circunstancias inmutables mientras trabaja por el cambio desde dentro. Nietzscheanismo. Margaret Thatcher, con su determinación de transformar la economía y sociedad británicas en contra de fuertes oposiciones, ejemplifica la voluntad de poder y la creación de un nuevo orden social. Conclusión. El debate entre Séneca y Nietzsche sobre la doctrina estoica revela profundas divergencias en cómo cada filósofo entiende el propósito y la dirección de la vida. Mientras Séneca promueve una vida de virtud, autodisciplina y conformidad con la naturaleza, Nietzsche aboga por una vida de autoafirmación, creación de valores personales y aceptación del sufrimiento como medio de crecimiento. Estas diferencias se reflejan claramente en ejemplos de la vida real en el deporte, los espectáculos y la política, demostrando cómo estos dos enfoques filosóficos pueden moldear la conducta humana y la percepción del éxito de maneras muy distintas. Fin del video. Gracias por vernos.